Bienvenidos a Sevilla, capital de Andalucía y del flamenco, conocida como la ciudad más bonita de España. En este video te enseño los 5 lugares imprescindibles en tu próximo viaje a Sevilla. Hola, soy Valentina y bienvenidos a mi canal de viajes. Después de haber conocido la ciudad de Valencia, que nos dejó con la boca abierta y con muy altas expectativas, que por cierto puedes ver el video de Valencia en mi canal, hemos llegado a Sevilla y vamos a ver si esta es realmente la ciudad más bonita como se dice. Bueno, hemos llegado a las setas de Sevilla, pues su nombre porque, a ver, parecen hongos. El primer lugar que debes visitar es las Setas de Sevilla. Es uno de los principales encantos de Sevilla. Este lugar está compuesto por 6 grandes parasoles con forma de hongos, con un tamaño de 150 metros de largo y 26 de altura. Lo interesante es que todo es hecho con madera, por lo que es reconocida como la estructura de madera más grande del mundo. En la planta baja se encuentra el mercado de la Encarnación. Nosotros con los mercados no nos llevamos bien porque este es otro mercado que encontramos cerrado. Ya nos ha pasado varias veces que los mercados no están abiertos, no sé por qué, pero... Bueno, y es porque los mercados por lo general cierran a las 3 de la tarde, para que tengas en cuenta si te interesa venir. Al lado del mercado te encuentras la taquilla para subir al mirador. El ticket te cuesta 15 euros con audio guía. También se puede subir de noche ya que hay un show de luces LED que ilumina todo el camino. Te recomiendo quedarte en un hotel o Airbnb en el área Plaza de las Armas, donde básicamente llegarás al centro caminando en 15 minutos. A nosotros este Airbnb nos pareció perfecto en ubicación. Ten en cuenta que este Airbnb es para 4 personas, pero el costo por una persona es de 25 euros una noche. Adentrándonos por sus callecitas encontramos un lugar donde probar los famosos churros con chocolate. El chocolate con 4 palitos de churro sale a 4,25 euros. Está caliente. ¿Están calienticos? Ajá. Uy. La reacción. Los churros con chocolate es algo que debes probar aquí en Sevilla. Están muy ricos y suavecitos. Como muchos sabemos, el flamenco es algo representativo de España y este surgió aquí en Andalucía. Sevilla es una de las ciudades consideradas cuna del flamenco, por lo que incluso en tienditas de souvenirs podrás ver estos anuncios donde puedes comprar tickets para ver shows de flamenco. Otro de los lugares imprescindibles es la Catedral de Sevilla. Esta catedral es considerada la catedral gótica más grande del mundo y es que en verdad es inmensa y admirable. Para verla desde adentro el ticket tiene un costo de 12 euros, pero desde afuera es igual de sorprendente y a su alrededor puedes ver pasar el tranvía de la ciudad. Hay que tener mucho cuidado porque pasa muy cerquita de uno. A 1 minuto caminando desde la catedral queda el Real Alcázar de Sevilla, un complejo de palacios y jardines que refleja desde el arte islámico hasta el gótico. Y es que en su decoración se puede notar sus detalles arabescos. Otra cosita interesante es que algunas escenas de Juego de Tronos también fueron grabadas aquí. Algunos sitios turísticos cierran a las 3 o como en el caso del Real Alcázar, cierran a las 5. Nosotros no logramos visitarlo por el hecho de que estábamos saliendo a turistear después de las 6 de la tarde, por el calor tan horrible que estaba haciendo. Así que te recomiendo que si vienes en verano tengas en cuenta los horarios de los sitios que vayas a visitar para que no te pierdas de nada. Caminando unos 7 minutos vas a pasar por una plaza y derechito vas a encontrar la Torre del Oro, que fue llamada así ya que antes estaba decorada con azulejos dorados que brillaban. Y aún sigue siendo un símbolo importante en la ciudad. Luego tienes una hermosa vista al canal en el que puedes caminar y pasearte por sus laditos y descansar. Incluso puedes tomar un crucero que de noche es muy bonito.
vénganse preparados para este calor y sol que está haciendo. O sea, son ya casi las 7 y está haciendo un sol y un calor increíble. O sea, aquí en Sevilla es el peor calor de todos. O sea, de toda España, es horrible. ¡Salud por este calor que nos está matando! ¿Vendrías a vivir a Sevilla? ¿Vendrías a vivir a Sevilla? Yo creo que sí. Muchas gracias por esta entrevista. Pregunta final. ¿Te vienen a vivir a Sevilla? ¿Sí o no? Es así. Veas. Bueno, nos dirigimos hacia la Plaza de España. Hay una razón, tiene que tener una razón por la que le llaman la Plaza de España, porque todos los españoles vienen aquí a Sevilla a justamente esa plaza. ¿Por qué? Porque es maravillosa, es majestuosa. O sea, es que es increíble. Ahorita les voy a mostrar. Y ahora sí, bienvenidos al lugar más importante en Sevilla, la Plaza España. Refleja la esencia de la grandeza arquitectónica española. Y aunque estos bancos representan cada provincia de España, que son 50, según sus diseñadores optaron por instalar solo 48 para crear un efecto visual de profundidad y bueno, cosas de diseñadores. Y si tienes suerte dentro de la plaza, te puedes encontrar con estos artistas haciendo presentaciones de flamenco. Es increíble. Como un pordiosero, yo voy haciendo el camino, yo voy haciendo el camino, y es porque te quiero, Rocío. Eso es. Ay, 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 bien tengo. Siempre por lo Un dato interesante es que esta plaza se ha utilizado como locación para filmar varias películas. Y entre una de ellas está Star Wars. Realmente la arquitectura y dimensión de esta plaza es increíble. Les recomiendo que se queden hasta tardecito para que vean el contraste de los colores del atardecer con toda la estructura. Hasta en la noche se ve muy bonito, todo iluminado. Después de terminar nuestro día, regresamos al centro a comer y a ver más talento en sus callecitas. is a mountain top I'm dreaming of. You need me, you know where I'll be. And I'll bury the shotgun underneath the sun, feeling like a someone. Sevilla ha demostrado tener de verdad muy hermosa arquitectura, como lo hemos visto en sus principales sitios turísticos e incluso en sus callecitas. Pero ¿tú qué piensas sobre darle este título? ¿Sí te parece que es la ciudad más bonita de España? Déjamelo saber en los comentarios. Dale a like si te gustó este video y suscríbete para que nos veamos en el siguiente destino en este tour por España. Two in the front and two in the back, sailing along and read all the back.